Radio H. Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo por ahora solita, porque Sergio hoy no puede venir, tuvo un problemita, pero en un ratito va a venir Silvia Vilta. Después invité a otro amigo para después de las 4 de la tarde. Así que, bueno, vamos a ir llevándola como podemos, como hace más de 3 años que la estamos llevando como podemos con este gobierno, cuyas últimas noticias, bueno, siempre hay muchas últimas y horribles noticias. No pasa un día sin que tengamos que sorprendernos de alguna última y horrible noticia. A veces son noticias puntuales y a veces son noticias que nos indican la que se viene. Y la que se viene, bueno, estamos viendo cómo se va desarrollando la campaña del Frente de Todos. Hoy vamos a estar hablando también con algunos entrevistados sobre eso. Yo creo que va muy bien, que también empezamos a descifrar y a aceptar y a entender que hay una campaña oficial y que hay muchas campañas silvestres, muchos grupos de videastas y de jóvenes y grupos militantes que están haciendo campañas paralelas con los carteles callejeros, con un montón de intervenciones, y que esto va a ser así porque este es el espíritu nuestro, es la multiplicidad, la diversidad. Esto es lo que nos sale, lo que nos ha salido siempre, lo que nos ha salido a lo largo de la historia, desde el lucha y vuelve, desde los actos relámpago en la proscripción. También hablar cuando es difícil hablar o cuando quieren que nos callemos es una de nuestras prácticas, que las hemos asimilado como parte de nuestra manera de pelear. Siempre hemos pasado por esta situación, salvo 2 o 3 periodos históricos muy puntuales, en la que no somos nosotros los que tenemos los medios más poderosos, ni somos nosotros los que tenemos las situaciones más favorables, pero tenemos la razón, tenemos la realidad, que no es poca cosa. Lo que nos empezó a mí me empezó a preocupar esta semana, a preocupar en el sentido de estar atentos, estar alertas, ver por dónde nos van a correr, ver de qué son capaces. Cada día vamos subiendo, ¿no?, ese umbral de hasta dónde los creemos capaces de llegar. Y bueno, por un lado, vieron que se realizó un simulacro de escrutinio que fue una especie de show, según decía Jorge Landau, que es el apoderado del PJ. Nuestro temor se centra precisamente en estos momentos, en estas instancias, en el fraude, en que sencillamente estamos haciendo un enorme esfuerzo para ganar, pero el temor se centra en que los números del escrutinio no reflejen los números de las urnas. Y va a haber una presentación mañana, creo, del Partido Justicialista para volver al sistema original. Creo que esa pelea hay que seguirla, porque si no estamos entregando la legitimidad de las próximas elecciones.
Pero esto no es solamente, no se queda ahí. Eh, Paralelamente a estos simulacros de escrutinio que son un show, que son una farsa, que están llenos de irregularidades, que si se replicaran en una elección general serían gravísimos. Y además a la mala naturaleza de esta gente, que sabemos que es mentirosa, que es capaz de hacer fraude, que es capaz de mentir, que es capaz de que no se le mueve un músculo de la cara cuando miente. En fin, sabemos con qué bueyes aramos. A mí lo que me preocupó, no por ella, no por Carrió, que no sé, nadie la ha perdido lentamente, ¿no? Su poder de monstruo, me parece. Va virando hacia lo patético. Pero esa versión de que cuando Cristina va a Cuba a visitar a la hija, en realidad también hace contacto con los rusos, que van a ser los que encargados del fraude. Bueno, esa versión en boca de Carrió, que es la CIA, lo que anticipa es que alguna intentona de generar esa situación seguramente van a planificar. Eh, Porque además siempre actúan en espejo. Todo lo que hacen ellos nos lo endilgan y nos acusan a nosotros de haberlo hecho. Este, y se puede ver revisando el tema de la corrupción, se puede ver revisando el tema de la institucionalidad, se puede ver revisando el tema de la transparencia, se puede ver revisando cualquiera de los temas que han sido blancos de ataques al peronismo en general y al kirchnerismo en particular. Hemos visto durante todos estos años cómo sin ningún tipo de pudor, y nunca nos cansaremos de decirlo porque realmente es grave, sin la complicidad de muchos que se llaman periodistas. Es grave porque la semana pasada, cuando fue a declarar Daniel Santoro ante el juez Ramos Padilla, a quien por otra parte Garabano ha logrado quitarle una parte de la causa, este bueno, nosotros veíamos que efectivamente ahí hay un nudo, eh, y no se detienen ante nada. Incluso cuando sus maniobras son desenmascaradas, no se detienen ante nada porque tienen eso que no ha tenido, salvo la dictadura militar, ningún otro gobierno democrático, y este no lo es. En ese sentido es mucho más parecido a la dictadura militar. Eh, Ningún gobierno con el periodismo tal como lo conocimos hace 20 o 30 años, que cometiera los ilícitos a cara lavada, como lo hace podría sacarla gratis. Y sin embargo, están todos domesticados, todos comprados. Volvemos a aquel viejo principio que ya hemos comentado aquí, en este momento de malaria. Lamentablemente la pauta cualquiera, la pauta política o la pauta comercial, en general es una interferencia, la mayor interferencia entre el pueblo y la información. Cuando tenemos medios de comunicación que, bueno, necesitan subsistir, cuyos empleados necesitan cobrar el sueldo, y aparece una pauta de quien sea, de Vidal, de quien sea, o pautas de los poderes fácticos, de los poderes económicos. Bueno, esa pauta es una mordaza. La verdad, en este estado de situación, ese tipo de pautas son mordazas y los presenciamos todos los días. Así que cuando se presentó Santoro, yo decía hace un instante, apareció esa solicitada con 400 nombres de periodistas, casi todos de ellos de Clarín o de medios satélites, de nuevo protestando por la libertad de expresión. Parece mentira, realmente parece mentira que en un país con censura, con más de 5.000 periodistas sin trabajo, con nada más que 2 medios opositores que además están manipulados por la pauta, que en esta situación de acallamiento, donde se detiene a la mujer de un despedido que lo putea al presidente, y cómo no lo va a putear si está pasando hambre, cuando a Esteche se le abre un juicio
como el que se abrió la semana pasada por el delito de opinar que Macri gobierna contra el pueblo. ¿Cómo puede ser eso motivo de una causa? Decir que Macri gobierna contra el pueblo. No estamos realmente viviendo no vamos a elecciones, quiero decir, en un estado normal, de modo que nosotros podemos ver que la campaña va tomando forma, que hay algunos candidatos que realmente inesperadamente están descollando, que se genera un discurso de unidad real, en el que uno puede creer que es real, uno les cree, no hay cinismo, hay una necesidad enorme de terminar y dar vuelta a esta página horrible, roñosa de la historia argentina, pero no estamos yendo a elecciones comunes y corrientes, estamos yendo a elecciones contra una banda de gente que miente, que esconde datos, que trafica información, que persigue opositores, que los espía, que le da changüí y visto bueno a las patotas para que ataquen a los sindicalistas que ellos consideran que son sus enemigos, solamente porque defienden los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, a medida que avanza la campaña también vamos tomando idea de qué es lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente es una cosa horrible, horrible, la verdad, sostenida en un sinnúmero de delitos y en un sinnúmero de violaciones a la Constitución Nacional. Así que bueno, nada, por un lado la esperanza, en el Día del Amigo había uno de los pequeños spots de la campaña oficial del Frente de Todos era Más amor, menos odio, ¿no? Y yo creo que somos muchos, millones, los que estamos queriendo dar vuelta a esta página justamente para seguir con nuestras rencillas domésticas, con nuestros pequeños resentimientos, con esas cosas que han existido toda la vida, pero en un marco de un país vivible, donde se pueda estar en desacuerdo, donde exista la discusión, donde una discusión no suponga el peligro de cárcel para el que tiene menos poder. Estamos en eso. Va a ser duro, pero somos la mayoría. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras.
¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacará mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno, les contaba que iba a tener un poquito de ayuda. Vino Silvia. ¿Cómo está, Silvia? Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvia Vilta. Ustedes la escuchan como nuestra columnista, pero está acá in person para reemplazar y hacerme un poco la gamba hoy que Sergio no pudo venir. Nos había quedado en realidad... teníamos una nota la semana pasada, pero surgió algo de en vivo y en directo, se diría, del corte, por un corte de luz. Y vos habías hecho una nota con la fábrica Canale. Así es, estuvimos con la gente de la fábrica Canale. En ¿Dónde realidad, está esa fábrica? La fábrica Canale está en Lavallol. Esta es una de las plantas. Canale tiene su sede, sus fábricas en las provincias de Mendoza y de Catamarca. Los bizcochos desaparecieron. Y desaparecieron todos ¿Cómo los me productos. gustaban los bizcochos Canale? Los bizcochos es Canale es la historia de la infancia, es la memoria emotiva, sí, así es. Bueno, mira, las latas, precisamente la fábrica de la planta de Lavallol, lo que tiene a su cargo es la producción de las latas para los envasados. Las fábricas alimenticias están en Mendoza y en Córdoba, en Catamarca, perdón. Canale, esta fábrica, los dueños desaparecieron el año pasado, los trabajadores... ¿Esta fábrica de las latas? La de las latas, la de la planta de Lavallol. Una planta impresionante, un predio. Nosotros hicimos la nota en el mes de marzo o de abril. Los trabajadores iniciaron una campe el año pasado, permanecieron, impidieron que se vaciara, que los dueños se llevaran todas esas maquinarias, una fábrica muy bien instalada. Bueno, hicieron una permanencia, se constituyeron en cooperativa y la buena noticia es que la justicia los reconoció y que les otorgó la posibilidad de ingresar a esta planta y empezar a producir. O sea que tienen los insumos. Tienen los insumos elementos. porque ellos impidieron que se llevaran lo que allí estaba, que era un poco la intención. Son aproximadamente 100 familias. Ellos se constituyeron en una cooperativa y bueno, te invito a que escuchemos a Nico, el delegado, que habíamos hablado con él este año una noche, un sábado, que estaba ahí haciendo la permanencia, haciendo la custodia, y en ese momento sonaba todo muy desesperanzador porque realmente era un momento muy difícil, pero bueno, sin embargo esa resistencia está dando sus resultados y bueno, ahí Nico nos está contando en qué instancia están hoy. Dale. Hola, soy Nicolás Machi, trabajador metalúrgico de Canale Lavallol. Bueno, queríamos compartir la linda noticia de que el juzgado comercial de Catamarca
nos autorizó a trabajar con nuestra cooperativa después de lo que nos tocó vivir desde julio del año pasado, que nos dejó la empresa de pagar los sueldos, allá por octubre de 2018, cuando nos despedían sin un solo peso, y desde ese momento que hicimos los 130 días de acampe, que duró hasta marzo del 2019, después de toda esa pelea, toda esa enorme lucha, obtenemos este gran resultado, que si bien es una medida provisoria, porque nosotros necesitamos que la quiebra sea una quiebra con continuidad y que nos den definitivamente la fábrica a los trabajadores, pero bueno, hoy disfrutamos de esto y vamos para que esta planta vuelva a funcionar y para poder seguir dignificando a los compañeros y bueno, ganarnos el mango como corresponde, ¿no? Trabajando. Así que queríamos compartir esa hermosa noticia con todos ustedes. Qué bueno. Ahora, cuando se llega a un punto como este, en que trabajadores de una fábrica que quiebra o cuyos dueños la abandonan, se rearman como una cooperativa, también el tránsito hacia una cooperativa que les dé algo de dinero a cada uno, algo parecido a un sueldo, también es un proceso largo. Es un proceso largo. Yo creo que Nico, como delegado, y tiene todas las condiciones para llevar este proceso adelante, porque es tal cual vos lo decís, Sandra. No es lo mismo tener un ingreso mensual asegurado, hasta tener un patrón, te diría. Toda esta nueva forma organizativa requiere un montón de cuestiones. Requiere la confianza en el otro, requiere poder entender que esto es empezar otra vez, que hay una base muy importante que es toda la infraestructura. Ese es el punto de partida, pensar que eso podría haber terminado siendo un emprendimiento inmobiliario y que gracias a esa resistencia se mantuvo, que eso se preservó, que la maquinaria está, esa base está. Ahora se trata de empezar a encontrar clientes, claro, eso es central, claro, y confiar en el proceso, confiar en que todo esto va a llevar una nueva forma de producción, una nueva forma de la economía familiar, personal, del grupo. Entonces están en ese camino. Claro. Están en ese camino y con la ventaja también de tener a un dirigente como Nicolás Machi, que es un joven que, como yo te contaba en esa vez que hicimos la nota, tiene media carrera de psicología hecha y que sin embargo apuesta a esto, apuesta al trabajo, apuesta a una historia familiar porque su abuelo y su padre trabajaron en esa planta, porque son muchos los vecinos del barrio que giraron y organizaron su vida alrededor de Canal. Entonces es la Leona pero con lata de Canal. Es exactamente, es casi así, es una historia maravillosa. La semana pasada hicieron un festival solidario junto a los trabajadores de Expreso Lomas, que también acá hablamos de la situación que ellos están atravesando, que también la están peleando, que tienen los colectivos en la empresa esperando que algún grupo se haga cargo, que cuentan con algo central que es el acompañamiento de la familia, porque esto también es todo un tema, claro, decir, bueno, no se trae el sueldo mensualmente, sino que se está peleando y que se está resistiendo. Podrían buscar la individual, salir cada uno a resolver su situación particular, no sé, una nueva empresa, una nueva fábrica, una remisería, pero bueno, son trabajadores que están apostando a la construcción colectiva y que se están negando a que el neoliberalismo se los lleve puesto. Y eso me parece que es muy valorable y que uno se alegra con lo de Canales. A mí me da mucha alegría decir, bueno, parece ser una batalla casi ganada, y eso alienta, en estos tiempos eso alienta. Sí, claro. En estos tiempos nos estamos dando fuerzas con este tipo de ejemplos, ¿no? De gente que no se quiere. Yo, mi última nota, la que salió este sábado, en página, que se llamaba Ataque al sindicalismo y anticuerpos culturales, precisamente hablaba de esto, ¿no? De que pese al relato macrista sobre que son ellos los que van a traer la cultura del trabajo, justamente ellos que no laburaron un solo día en su vida porque se heredaron todo. Pero efectivamente en la Argentina hay una arraigadísima cultura del trabajo que yo ahí analizaba, ¿no? Porque siempre se nos vende esa cultura del trabajo como propia de los descendientes
de las clases inmigratorias, de la gente, de los descendientes de los inmigrantes, pero también había una cultura del trabajo en los criollos y también había una cultura del trabajo en el buen vivir de los pueblos que nos antecedieron y que eran preexistentes, con lo cual no va a ser Macri el que nos va a enseñar a los argentinos cómo es la cultura del trabajo. Ya la conocemos y queremos, ellos querían preguntar, nosotros queremos trabajar. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Y ahora pasamos rapidito porque sabemos que tiene el tiempo así medio cronometrado, Leandro Santoro. ¿Cortó? Bueno, vamos a ver si lo enganchamos de nuevo porque tiene el tiempo cronometrado y queríamos hablar un poquito sobre este tema de las expectativas sobre las elecciones. Y un poco sobre temas generales. Vemos si lo enganchamos en esta llamadita que estoy viendo por acá por la ventanita que están intentando, y si no vamos a, ¿sabes que podemos pasear el spot colombiano, cafetero? ¿Sí? ¿Lo tenemos enganchado? Hola, Leandro. Sandra, ¿cómo te va? Estoy en el subte. Estás en el subte. Bueno, sí, sabíamos que tenías un día difícil, Leandro. Sí, muy difícil. Vamos acá para el justo y bastante acá que pasando. Pero bueno, va a estar bien. Se escucha medio entrecortado. Vamos Por a eso te probar. decía. Sí, se escucha medio entrecortado. Yo no sé si, a ver, no, te queríamos empezar a preguntar por el tema de con qué expectativas vamos a unas elecciones que parecen normales, pero vamos contra gente que hace trampa. Quería saber tu opinión sobre eso. Yo estoy más preocupado por el trabajo, sobre la subjetividad de las personas que por digamos, creo que obviamente puede haber algún tipo de alteración, pero muchísimo más la construcción del sentido común. Y cómo ponen todo el dispositivo de medios, como el aparato como judicial, al servicio de eso. Para mí, monitorear más eso que cualquier otra cosa no significa como tenga que bajar los brazos, ni confiar en tecnología, ni mucho menos. Pero más preocupado por lo otro, me parece que al principio inclusive, es por la posibilidad de que metan las manos en los urnas. ¿A qué te referís con el tema del sentido común específicamente? No, bueno, eso, yo pienso que en el plano material y económico la discusión la tienen perdida. Entonces se está trabajando para construir sentido de la campaña del miedo, del odio, y tratar de hablar que si nosotros volvemos a hacer una sola chico, que va a llevar a la gente a una situación parecida a la que está hoy en Venezuela. Bueno, cosas que, digamos, de la racionalidad de personas absolutamente secundarias, pero que efectivamente hacen mella a un sector de la sociedad. Claro. Bueno, mira, Leandro, vamos a tratar, hasta ahora te entendimos casi todo lo que dijiste, pero vamos a pasar la entrevista para cuando estés en algún lugar fijo porque se escucha entresalteado, ¿sabes? Pero es muy difícil, ¿viste? Porque estoy de un lado para el otro todo el tiempo. Bueno, te mando un abrazo. Un beso. ¿Vos le terminaste de escuchar lo del sentido común, de entender? Llegué Porque a yo escuchar llegué lo un del poco. sentido común y pensaba y me quedé con ganas de preguntarle si parte de crear ese sentido común tiene que ver con anuncios, por ejemplo, como de el servicio militar cívico voluntario, ¿no? Que eso también instala en algún sector de la sociedad, intenta instalar un sentido, pero bueno, queda pendiente para poder charlarlo con él. ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que sí, que en general muchas de las cuestiones que terminan proponiendo tienen asiento en algún sector de la sociedad. Esto de pensar que para los jóvenes que no trabajan y no estudian, claro, el lugar tiene que ser tienen que ser los cuarteles, cuando para nosotros los lugares son no solamente la escuela, porque esto también en estos días circula mucho, bueno, el mejor lugar es la escuela, pero también la política. Me parece que también empezara, y que eso va en ese contrasentido que ellos intentan instalar, decir, bueno, la política es mala, la política es sucia, la política es perversa. Bueno, no, la política es un buen lugar, tanto como la escuela para la juventud, ¿no? Sí. Entonces ahí está, creo que por ese lado decir, bueno, van a empezar a tirar cosas que van a ir hacia el peor sentido de la sociedad. Bueno, sí, que es el mismo, digamos, son los mismos sectores que siempre están a favor de la baja de imputabilidad, a favor de la mano dura, a favor de, bueno,
y en estos tiempos tan extremos, porque la verdad que siempre existió ese nicho de población, pero esta gente lo ha llevado a nichos tan extremos como los que están a favor de los linchamientos, aunque no se sepa si el que linchan es culpable. Ha habido casos en este último año de gente linchada que después se demostró que no tenían nada que ver con el asunto en cuestión, porque en realidad es una prolongación de esa manera de expresarse de Macri, la gente cree que es culpable, y la gente cree que es culpable, cuando vos tenés 500 medios de comunicación que dicen que es culpable el que a vos se te antoje, bueno, ahí entramos directamente a algo que no se le parece a una democracia, ¿no? Así es. Es difícil. Sí. Chicos, tenemos el video de Colombia al alcance de nuestras posibilidades. Bueno, entonces hacemos una mini pastillita internacional, que ya pasaron las 3:30 de la tarde. Nosotros les hemos hablado muchas veces de Colombia, les hemos hablado de la región, les hemos dicho que nos parece que esta realidad argentina no se puede entender si no entendemos algunas lógicas de la geopolítica regional. Duque, que es el presidente colombiano, ustedes recordarán que hace no más de 2 meses María Eugenia Vidal lo fue a visitar, y quién sabe a hablar de qué cosas, ¿no? Nos encantaría saber cuál fue el motivo verdadero de esa reunión. Después él estuvo aquí con Macri. Es un presidente temible, Duque. Los medios hegemónicos se llenan la boca con Maduro y no mencionan a Duque. En Colombia se está llevando a cabo una masacre por goteo, un genocidio por goteo. Este viernes, que es 26 de julio, nada menos que 26 de julio, se va a hacer una gran movilización en Colombia, porque todos estos muertos son líderes sindicales, líderes ambientales, líderes sociales, y muchos de ellos han sido también quienes quedaron a cargo en sus respectivos territorios de monitorear el proceso de los acuerdos de paz que alcanzó el expresidente Santos con la FARC, ese proceso en el que intervino Cuba, que se llevó a cabo gran parte de esos acuerdos, se llevaron adelante en Cuba. Bueno, Santos no era un populista chavista, Santos era un presidente de derecha, pero dio ese gran paso en la historia de Colombia, porque pensemos que venía ese conflicto que sembró de sangre a Colombia durante más de medio siglo, 50 años de carecer de paz social, un país que durante medio siglo vivió atravesando la violencia entre, por un lado, la guerrilla, por el otro lado el ejército, por el otro lado los paramilitares, en el medio los campesinos, que eran corridos de sus lugares por unos o por otros, un proceso que incluyó también recompensas por falsos positivos, es decir, que hubo bandas de paramilitares que salieron a cazar campesinos y a denunciarlos como guerrilleros. Y bueno, y en lo que lleva Duque de gobierno, han muerto cerca de 500 líderes de este tipo, aparentemente en manos de bandas de paramilitares. Ese es el gran riesgo de esta región. Por eso yo le doy relevancia a este tema, porque me parece que si no avanzamos hacia el lado correcto, que es el contrario del lado hacia el que nos lleva Macri, esta región, antes se decía, se va a mexicanizar. Bueno, México salió, de alguna manera votó en contra de la pesadilla, y ahora está tratando López Obrador, de revertir el modelo del narcoestado, que era sencillamente lo que estuvo México en las últimas décadas. Un narcoestado en el que las fuerzas de seguridad, estas fuerzas de seguridad que per se no son garantía de nada, tenemos que tener fuerzas de seguridad que den pruebas de que están del lado de la ley y del lado del pueblo,
que es lo que, bueno, en la Argentina nos está faltando, pero nos está faltando no por las fuerzas de seguridad en sí mismas, sino porque están avaladas por una instructiva institucional que felicita al que balea por la espalda o que cubre al que mata, como pasó con Rafael Nahuel. Entonces, bueno, para esa marcha, esa gran marcha que se prepara para este viernes en Colombia, algunos, los que lo vean por internet, van a ver un video que es muy, muy interesante, y otros escucharán el audio, que es este. Nos están matando el futuro. Están matando las oportunidades de nuestros niños y niñas. Están matando el campo, donde crecen las cosas buenas del país. Están matando la tolerancia. Están matando el amor que nos debemos tener unos a otros. Están matando el respeto por nuestra bandera. Están matando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Están matándonos la esperanza de tener una sola Colombia cada vez mejor. Están matando las voces de centenares de colombianos para callarlas, y seguimos indiferentes. Se nos olvidó que en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un país en paz, y estamos pasmados, dejando que la maten. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y los siguen matando. Despertemos. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Realmente puede traducir toda la escena, y uno escucha y se imagina, y realmente es doloroso esta América Latina, ¿no? Como vos decís, esta América Latina sangrando. Es doloroso porque además es doloroso que todo esto ocurre con los medios de comunicación dando la espalda a lo que ocurre. Por eso uno que ha vivido desde hace 40 años trabajando en medios de comunicación, realmente uno asiste azorado a este ocultamiento, a esta información selectiva, a esto que se parece mucho más a la acción psicológica que al periodismo. Y lo de Colombia, yo creo que sí que hay que tenerlo muy presente, porque es un rumbo que está marcado. Tampoco se le ocurrió a Duque hacer esto. Duque es un presidente con mandantes en el norte, como lo es Macri, como lo es Bolsonaro, como gran parte de los presidentes de esta etapa latinoamericana. Pues es que yo estoy viendo en Netflix La vida de Bolívar, que es medio culebrón, no es, uno está acostumbrado en Netflix a ver las series danesas, las series finlandesas, que tienen una factura impecable. Esta es una serie de 2 temporadas, claro, es Caracol, sí, pero la línea es buena, al que peor lo hacen quedar es a San Martín. Sí, es una producción de Caracol, que es colombiana, pero la produce Netflix. Y es muy interesante, precisamente también porque tiene la forma de culebrón, porque bueno, tiene un formato mucho más popular. Uno se puede enganchar también con los romances de Bolívar, que tuvo un montón. Pero lo que más me impresiona de esa serie, por ver, uno puede haber leído sobre esa época, principios del siglo XIX, lo que pasaba por acá, por el virreinato del Perú, pero la verdad que yo no tenía mucha información sobre lo que pasaba en Granada, que era la anterior a Colombia, digamos, en la Gran Granada, lo que pasó, cómo fue la liberación de Venezuela, que la tuvo que reconquistar como 4 veces Bolívar, porque los realistas se le metían por un ¿cómo se dice? Lo de colador, y además el choque entre los revolucionarios patriotas
Y los burócratas de la política que siempre estuvieron desde el mismo momento en el que se dijo que no al rey. Algunos no, digamos, estaban también las pequeñas burguesías que preferían mantener el vasallaje al querido rey, como dice Macri, antes que tener la libertad y la independencia y tener que sostener las batallas, porque las batallas, nosotros, todos los países de América Latina, teníamos ejércitos muy pobres y muy, muy desabastecidos, pero de todas maneras eso implicaba un costo de dinero que lo tenían que pagar los nuevos estados. Entonces había mucha resistencia a gastar en la independencia. Mira vos, no querían gastar en la independencia. Y todo eso me hacía acordar a mí, así hilando, ¿no? Una cosa con la otra, al Pecado Original de América, de Héctor Murena, donde uno, digamos, uno lo puede ver muy bien en la serie. No habían venido a América junto un par de 3 o 4 siglos antes, ¿no? Las almas más nobles, los espíritus más refinados. Habían venido los peores, digamos. Saqueadores. Claro, había gente que, digamos, no, había muy poca generosidad, muy poca cultura realmente. Empezó a haber más cultura, mira como pasa ahora también, en algunos círculos de criollos patriotas, que entre las pequeñas burguesías o las oligarquías nacientes, que de raigambre puramente española. Es decir, no había venido la florinata de España a colonizar América Latina, habían venido el peor de cada casa, y con eso se la tuvieron que ver los patriotas latinoamericanos. Me llamó también mucho la atención del perfil social de Bolívar, ¿no? Porque yo no desconocía que había sido un hombre tan rico. Era el segundo tipo más rico de Venezuela, y no dudó un instante cuando hizo su comprensión histórica en liberar a sus 300 esclavos y usar su mayorazgo primero para solventar las primeras luchas de la independencia, pero fueron décadas y décadas y décadas. Uno ahí lo entiende a García Linera cuando dice caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse, hasta que se nos acabe la vida, porque eso es lo que hicieron estos que nosotros llamamos héroes, y son estos mismos los que estas nuevas derechas están sacando de los billetes. No porque estar en un billete, me imagino que a ninguno de estos héroes de los que estamos hablando, porque ahí trabaja Sucre, el general Córdoba, a San Martín aparece cuando ya está muy debilitado por el cruce de los Andes, muy abandonado por el gobierno argentino, pero también en el destino final de San Martín y de Bolívar uno ve con muchísimo dolor cómo esos hombres que realmente lo dieron todo y más, todo lo material que tenían, todo lo psíquico, todo lo físico, todas las resistencias que tenían, las entregaron a una lucha en la que, digamos, de la que se volvieron fanáticos. También ahí uno entiende cómo algunas luchas sin un poco de fanatismo no llegan a buen puerto. Porque son tantos los obstáculos que sin una obstinación casi irracional uno tira la toalla. Después de la tercera, de la quinta, la 10ª traición, después de ver morir a tus compañeros en el campo de batalla, y de arriesgar sus propias vidas en enfrentamientos que estaban de antemano perdidos porque no tenían absolutamente nada de insumos, y si se ganaron fue justamente porque los realistas eran gente que lo hacía por disciplina, pero se encontraban con ejércitos de hombres y mujeres descalzos, ejércitos mixtos, que peleaban con lanzas porque no tenían armas de fuego en muchos casos, y sin embargo ganaban, iban reclutando pueblo por pueblo liberado más soldados, y los ganaban.
Y después, al final de sus vidas, estos hombres como San Martín o como Bolívar fueron absolutamente olvidados en algo que yo creo que es uno de los pecados de nuestros pueblos, ¿no? Que en algún momento cuando encontremos un momento de una oportunidad, una nueva oportunidad de hacer justicia, de tener independencia, de tener justicia social, de tener soberanía económica, va a haber que volver a calibrarlos, porque la injuria histórica fue muy grande, ¿no? Murieron en plena soledad, murieron en la miseria, murieron desprestigiados. Bueno, y así no fue, queridos compañeros. En aquel momento no ganaron los mejores tampoco. Bueno, vamos a una tanda y rearmamos un poquito el programa. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H, donde las paralelas se unen. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gascón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, vamos a recuperar un poco de normalidad con un columnista normal que tenemos, que se llama Jorge Elbaum. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Tienen algunos otros que son anormales? No es que sea normal. Lo que pasa es que está Silvia Vilta en el estudio porque Sergio no vino. Ah, está bien. Entonces estamos haciendo un programa, el que podemos estamos haciendo. Está muy bien. ¿Lo perdonamos a Sergio o no lo perdonamos? Siempre lo perdonamos. Ah, muy bien. Siempre bien, lo perdonamos. Está bien. Bueno, ¿y vos cómo estás? Yo bien acá, la verdad que contento en un pequeño viajecito familiar con mis hijos en la costa con una semana que nos merecemos de esparcimiento mínimo. Claro, ¿ya dormiste la siesta? No, estoy esperando este broche de oro. Este broche para luego proceder. Me parece muy bien. Bueno, el uso marketinero que realiza Cambiemos en relación al atentado terrorista a Mia,
¿Qué es eso, Jorge? ¿Cuál es el uso marketinero? No, en principio que primero el dolor que causas desde la perspectiva de los familiares de las víctimas, ver que sistemáticamente cada 18 de julio, sobre todo estos últimos años del gobierno macrista, lo utilizan para lanzar humo y globos de versos permanentes intentando sobreactuar un vínculo con la justicia que en absoluto tienen, ¿no? Del cual carecen absolutamente. Y en ese marco, bueno, volver a versiones de hace ya trabajadas hace 15, 20 años, como la del Reda, o por otro lado, hacer una sobreactuación declarando organización terrorista a un partido político del Líbano, que más allá de la opinión que uno pueda tener o no, tiene cero incidencia en actividades de América Latina y solo supone una correlación o una articulación política o geopolítica internacional en base a los intereses estratégicos de Israel y de Estados Unidos. Bueno, esas dos cosas, cuando uno mira desde la perspectiva desde la familia de las víctimas, que lo único que quieren saber es qué pasó y tratar de llegar a la verdad y se encuentran cada 18 de julio frente a todas estas macanas, genera un nivel de impotencia y realmente de mucho dolor. ¿Vos te referías a Hezbollah? Sí, efectivamente, sí. ¿Hezbollah forma parte del gobierno del Líbano? Sí, desde la Constitución hubo una guerra en el Líbano que terminó en el 89 con un pacto constitucional, que es el Pacto de Taif, que se firmó en los Emiratos Árabes, y a partir de ese momento hay 3 minorías del Líbano que tienen lugares asignados en la Constitución, que es el jefe del Parlamento le corresponde a una organización chiita como Hezbollah, la presidencia a una organización sunita y el primer ministro a un cristiano maronita. Más allá de eso, participan de las elecciones y efectivamente en la última elección, que fue el año pasado, obtuvieron 13 bancas de las 130, el 10% más o menos de las bancas de ese modelo unicameral libanés. Más allá de eso, digo, y de que efectivamente Hezbollah es una organización que la Constitución del Líbano ampara como una organización político-militar, y de tener muchos problemas con Israel, realmente es ajeno a nuestra realidad de América Latina. Y bueno, la intención de Estados Unidos y obviamente de su socio en la región, Israel, es que nos sumemos a sus problemas estratégicos, dejando los nuestros. Nuestro problema estratégico son el hambre, la desocupación, la precariedad. Sí, por supuesto. Ahora, Macri, cuando lo declara Hezbollah organización terrorista, lo hace en el marco del aniversario del atentado. Sí, efectivamente, usa el atentado para hacer esa declaración, sumar un registro de organizaciones terroristas, recibir a Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado, que a su vez fue ex jefe de la CIA, hacer toda una sobreactuación junto con otros representantes de países de la región, que por otra parte, como dato, es muy importante saber que, por ejemplo, Brasil y Paraguay se negaron a suscribir el documento de esa declaración en referencia a Hezbollah, cosa que pone en evidencia también que el grado de sobreactuación de Macri es superior incluso al de Bolsonaro, cosa que realmente hay que esmerarse mucho para lograr ese clímax de servidumbre y de servilismo, ¿no? Sí. Bueno, son estilos, ¿no? El de Bolsonaro parece más frontal y el de Macri esquivo. Más esquivo, claro. Sí, yo creo que el de Bolsonaro también está un poquito más controlado por fuerzas, sobre todo un poquitito más nacionalistas, aunque sean medio fascistas, de las Fuerzas Armadas brasileñas, que son mucho más cuidadosas de sus intereses nacionales, cosa que no es el caso de nuestro liberalismo pseudo republicano y la inexistencia del poder de las Fuerzas Armadas a nivel local, ¿no? Sí, bueno, además lo bueno sería tener Fuerzas Armadas con un poco de sentido común, porque para frenar este tipo de acciones, porque esto puede tener consecuencias. Sí, por supuesto. La realidad es que en nuestro país las Fuerzas Armadas tienen un rol que es el que le corresponde a haber sido responsable del genocidio, ¿no? La realidad ha quedado muy desarticulado moralmente, sobre todo, ¿no? No me refiero solo a lo
utilitario o a la aparatología bélica, ¿no? Sino al rol reconocido por la sociedad. Bueno, en el caso de Brasil es diferente, porque la realidad es que la transición en Brasil ha sido pautada por las Fuerzas Armadas, como fue en Chile. Entonces se quedaron con una porción del poder muy importante, y a diferencia de las argentinas, las Fuerzas Armadas de Brasil tienen un rol, como lo tuvo un sector de las fuerzas, sobre todo del ejército argentino en la época de Perón, más nacionalista, más defensora de la industria nacional y menos sometida al imperio, ¿no? Bueno, Jorge, te vamos a dejar que descanses. Bueno, un yo les mando bueno, vamos a intentarlo, después vamos a seguir trabajando un poquito desde acá. Bueno. Les mando un fuerte abrazo a todos. Igualmente para vos y tus hijos. Chao. Gracias, chao. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo, ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Levanta el vuelo. Bueno, lo recuperamos a Leandro Santoro audible, me parece. Hola, Leandro. ¿Cómo andás? Ah, esto es otra cosa, qué placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos habíamos quedado en el sentido común que te preocupaba. A ver, ¿podemos recuperar esa idea? Sí, es eso. A ver, me parece que hay dos registros donde se discute la política en Argentina: el registro material, el económico, y el registro simbólico, discursivo. El gobierno sabe que tiene perdida la discusión económica, que no hay forma que pueda recrear ningún tipo de esperanza. Además, creo que todos los argentinos somos conscientes que mañana, lamentablemente, si esta gente sigue, el presente va a ser peor, la realidad en realidad va a ser peor, y entonces llevan la discusión siempre hacia el terreno simbólico, hacia el tratamiento subjetivo de los asuntos de la Argentina, tratando de, obviamente, mentir, exagerar, plantear situaciones ambiguas que sostengan un discurso donde nosotros aparecemos como las mafias, como los irracionales, como los violentos, y ellos representan una suerte de racionalidad blanca, pura, inmaculada, que se enfrenta contra poderes ocultos. En ese contexto la ponen a Vidal, por ejemplo, a vivir en una base militar. En ese contexto nos ponen a nosotros permanentemente en situaciones absurdas, donde tenemos que explicar que por más que quisiéramos no podríamos ser nunca Venezuela, porque es un absurdo total la comparación de un país con el otro. Bueno, y situaciones que a veces lindan con lo infantil y lo ridículo, pero que resultan ser efectivas a la hora de interpelar un sector de la sociedad. Bueno, resultan ser efectivas porque tienen 500 medios de comunicación donde trabajan inescrupulosos que repiten cosas que a uno le parece mentira que sean repetidas. No, pero además es regional esto, ¿eh? Sí, sí. Es más, te podré decir hasta que es dentro del contexto iberoamericano, porque la vez pasada yo escuchaba las críticas que le hacía la derecha española a los chicos de Podemos en la elección, y eran calcadas a las críticas que estos tipos nos hacen a nosotros. Que los habían financiado Venezuela. Barbaridades. Barbaridades, que estaban a favor del terrorismo. Cualquier disparate es válido. Por eso te digo, creo que obviamente hay algo que tiene que ver con la correlación de fuerzas, donde ellos tienen obviamente mucho más fierro, mucha capacidad de instalar temas que nosotros, pero también hay algo que habla también de
la formación política de la sociedad, de cierta cultura, de cierta banalización. Creo que tiene que ver también con una disminución de la densidad teórica de la cultura política argentina y regional, que viene de la mano de lo que fue la derrota cultural que el neoliberalismo nos asistió a las fuerzas populares. Bueno, y esto viene de hace mucho tiempo. también yo ahí incluiría, digamos, nuestra falta de reflejos para generar también de alguna manera medios que se le opongan, aunque sean fosforitos, pero muchos más de los que tenemos. Tenemos muy pocos y en malas condiciones. Sí, sin duda. No, y además necesitamos tener contenidos también que sean disruptivos, creativos, desafiantes, ¿no? No es solamente un problema de los medios, sino también de los contenidos que tenemos para transmitir. O sea, Claro. Tenemos pocos medios, pero también tenemos pocas herramientas teóricas, pocas ideas, propias propuestas innovadoras que vayan en una dirección contraria. Esto nos pasa en toda América Latina, ¿eh? O sea, el primero que lo ha identificado es García Linera, y lo ha identificado con mucha claridad como siempre, porque dice, bueno, no se puede definir un espacio político como post-neoliberal, porque eso es definirte por lo que no sos, también te tenés que afirmar en el sí, y ahí después de la caída del campo socialista, se trató de construir algún tipo de relato alternativo al neoliberalismo, con el tema de Laclau, Moffett, bueno, y obviamente mi gran amigo Jorge Alemán, pero no termina de tomar encarnadura eso de lo teórico y lo académico a lo político. Eso creo que está pendiente. Bueno, sí, ahí surgió en la última presentación de Cristina en Mar del Plata una pequeña controversia en relación al término soviético, ¿no? Sí. No, pero bueno, Cristina, a ver, cuando ella propone la necesidad de repensar un contrato social ciudadano, está tirando una pauta. Yo creo contrato social ciudadano hace referencia a los valores sobre los cuales se estructura una sociedad y que después orientan su organización económica, social y política. O sea, me parece que identifica buena parte de lo que yo creo que es los desafíos de la izquierda democrática para los próximos años, que es la pelea cultural por identificar un horizonte de sentido y un horizonte político que pueda hacer que las organizaciones del campo nacional y popular tengan herramientas para ordenar su táctico y su estrategia política. Así que tal vez sea una de las pocas dirigentes que tenga para aportar en esa dirección. Sí, también recuerdo, no en esta última intervención, pero también ella misma planteándonos, interpelándonos sobre qué es el pueblo. Volver a hablar de pueblo, porque en realidad los que están confundidos es el pueblo cuando en su calidad de audiencia televisiva. Tal cual. Es la misma persona, pero delante del televisor, la que empieza a pensar mal, la que empieza a ver la realidad deformada. Lo que pasa es que una cosa es pueblo y otra cosa es gente. Claro. El pueblo en realidad es la articulación de las demandas insatisfechas a partir de un proceso de concientización política. Es como la diferencia entre clase en sí y clase para sí. Clase social no es solamente el laburante, es el laburante que tiene conciencia de su condición de clase, claro, que identifica cómo funcionan las relaciones de fuerza sobre sí y que trata de modificarla. Bueno, el pueblo es lo mismo, o sea, vos con ser ciudadano, incluso con ser, si querés, un ciudadano pobre, no te identificás como pueblo, te identificás, se construye un pueblo. Primero el pueblo es una construcción política, no es algo que está en la sociedad. Hay una construcción política del pueblo a partir de un proceso de concientización, de organización y de movilización popular. Claro, bueno, eso se ve, lo que vos estás diciendo se ve muy claramente. Bueno, yo el sábado escribí una contratapa sobre los ataques al sindicalismo, que en definitiva son nada más que el primer paso del ataque a todos los trabajadores y a todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en realidad cuando uno se pone a pensar quién es trabajador en este país, y salvo 1000 ricos somos todos. Claro. ¿Viste? Pero hay un recorte mediático en ese sentido común mal formado al que vos te referís, donde se supone no solo que son algunos, sino incluso los que trabajan con el cuerpo, porque hay como una especie de creencia de quienes trabajan con la mente, de que son superiores, de que tienen, de jerárquicamente superiores. Sí, un error. A ver, todo asalariado es el reflejo de una relación de poder y de fuerza que lo tiene en una posición de subordinación. Está claro eso. Y yo creo además que, más allá de la cuestión del trabajo, también hay algo que hay que interpelar, que son las sensibilidades. Porque cuando vos interpelás a un ser humano a partir de la posición que ocupa en la estructura de producción, lo interpelás a partir de condiciones objetivas. Pero yo también creo que hay que interpelar a partir de condiciones subjetivas, porque existen trabajadores que no se identifican como tal, que sí por ahí se identifican, no sé, qué sé yo, metele, como consumidores, que esa relación también los pone en una posición desfavorable de la relación de fuerza general, y para eso se necesita apelar a la sensibilidad.
Te pongo un caso concreto. Vos podés, por ejemplo, vivir de rentas, porque heredaste una fortuna. Ahora, eso no te pone en el campo del antipueblo. Lo que te pone en el campo del antipueblo es si a vos te preocupa 3 carajos lo que le pasa a la gente. Claro. Si vos tenés guita y tenés sensibilidad social y creés que la solidaridad se ejerce compartiendo y estás dispuesto a compartir, independientemente de la capacidad de consumo que tengas, sos un compañero. Claro. O sea, ¿no? Bueno, de la misma manera que podés ser pobre y podés ser un fascista que te cagás en tu vecino, digamos, que eso Claro. también hemos visto, ¿no? Claro, sí, ya lo creo. Sí, son todas cuestiones muy de fondo, porque además todas deberían revertir construcciones políticas previas. Sí. De las que se construyeron en el siglo XX alrededor de las Es diferentes que nosotros clases Sandra, lo que medias. tenemos que hacer es destruir el modelo aspiracional de la derecha. Claro. Mientras no hagamos eso, la gente se autopercibe de clase media cuando no lo es, la gente desea, por ejemplo, acceder a niveles de consumo que ni siquiera son necesarios y que además son imposibles de practicar en una sociedad como esta, lo que deviene después en depresiones y frustraciones. En definitiva, se plantean situaciones absolutamente delirantes que obviamente favorecen a la acumulación de la derecha, pero que desmovilizan a la sociedad argentina. Yo creo que el tema de discutir el modelo aspiracional me parece que es clave, o sea, qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Y qué tipo de ser humano queremos, una persona que valga en función de lo que tiene o en función de lo que es. Mira, yo ayer, te digo lo último esto, ayer fui a un programa de televisión, me invitaron a discutir ahí el Pato Méndez, la 24, y el tipo me corrió por izquierda porque me dice, mira, me leyó la editorial de todos los diarios y me decía, mira, en La Nación, en La Política Online, están planteando la discusión sobre la desigualdad. Y los candidatos no plantean la discusión sobre la desigualdad, ustedes no plantean la discusión sobre la desigualdad. ¿Qué tenés para decir? Mentira, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo coincido en eso, creo que nosotros tratamos sobre el tema de la desigualdad, pero no es un tema que a la sociedad le importe demasiado. Por ahí sí, su subproducto, que es la pobreza, pero no identificamos la desigualdad como un problema, porque está un poco construido en el sentido común que mientras vos tengas la tuya en el bolsillo no te importa lo que tenga el otro, como si una cosa fuera independiente de la otra. Sí. Y le cité un libro que siempre recomiendo leer, que es el libro de Dubet, ¿Por qué preferimos la desigualdad?, donde el tipo desarrolla una teoría acerca de que muchas veces la izquierda supone que la sociedad desea la igualdad y en realidad la operación cultural del neoliberalismo generó que los seres humanos no deseen la igualdad o no busquen la igualdad como algo deseable. Claro. Y ahí hay un problema, digamos, para trabajar sobre consensos elementales que planteen un pacto social o un contrato social alternativo. Sí, bueno, esa es una discusión. Incluso ahí vos lo percibís cuando hablan contra la igualdad como una manera de liberación. Exactamente. Y se sienten hasta reconfortados de poder expresar sentimientos, bajos instintos. Exactamente. Bueno, un gusto que te reencontramos, Leandro, Bueno, me encantó la muchas charla. gracias. Estoy por entrar a otra reunión, pero cuando quieran volvemos a charlar. Dale, un beso. Beso grande. Chau, chau. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la sola pasta, sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú eres mi media costilla y la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vendo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú eres mi media costilla y la octava maravilla. Malo sí, sí.
Bueno, ayer tuvimos la noticia de que había fallecido en La Habana Roberto Fernández Retamar, un gran poeta, un poeta al que muchos hemos leído en nuestras juventudes, director de la Casa de las Américas, y este poema que vamos a escuchar ahora en su propia voz, Felices los Normales, les confieso que fue uno de los poemas que a mí fue uno de los primeros poemas que debo haber leído, no sé, a los 15 años, y que me produjeron como una conmoción, ¿no? Como, bueno, tiene esas cosas que tiene la poesía, ¿no? Que te indica un camino inverso al que vos suponías que era el obligatorio. Así que bueno, vamos a modo de pequeñísimo homenaje a escuchar este poema en la voz del inolvidable Fernández Retamar. Felices los normales. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Artegraf, artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gascón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones,
Balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Los sábados en Radio H madrugan a las 13 con demasiada presión. El grito de la piba que nace desde bien adentro. Y a las 14, Jorge Cherner hace el Erotic Tango, un show poético y quilombero en ritmo de 2x4. A las 15 horas repasa lo mejor de la programación de la radio con República Malgache, nuestro propio país. Y a las 17, recorre el sur de la ciudad con Bondi Radio. Aunque no tengas saldo en la SUBE, te llevan igual. Los programas también podés verlos por Facebook Live, Radio HHM, y en YouTube, /Radio H, con todas las letras. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Ahí vas mi dueña, hoy me haces sentir de los nuevos tiempos hay que compartir. Voy cantando, voy amando, voy soñando, voy a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la energía de ir a más. A mi moto, nena, voy a tu garage. Vos sos tan loca y buena y yo quiero ir a más. Si mi máquina es veloz será porque pienso en llegar. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la energía de ir a más. Nena, no te hagas rogar, no te ates a sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Gente en libertad, busca la energía de ir a más. Rappers, rap. No podías conmigo, He-Man.
Bueno, y seguimos con nuestros columnistas. Una la tengo acá al lado. Le vuelvo a agradecer por haberse corrido hasta acá hoy. Ya hablamos con Jorge y ahora nos toca Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Sandra, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, nosotros dispuestos a escuchar hablar sobre economía. ¿Y tienen ganas o es...? Me parece que es un tema que muchas ganas no da, pero es una obligación. Claro, es una obligación saber cómo habla Vidal de la pobreza. A ver, ¿con qué grado de verosimilitud habla Vidal de la pobreza? Sí, mira, ahí vos sabés que hay algo que me parece que es innegable, inclusive para aquella gente que pueda simpatizar con el gobierno de Cambiemos, que es que este gobierno tiene un blindaje mediático como no tuvo ninguno. O sea, por lo menos que yo recuerde, ningún gobierno tuvo el blindaje mediático del cual goza Cambiemos. Y particularmente, con relación a lo que vos me decís, yo creo que ese blindaje alcanza su cenit con María Eugenia Vidal, porque realmente es una intocable, mucho más que el mismo Macri. Sí. Y la verdad es que cuando uno ve las entrevistas que le hacen, todas son muy livianas, son muy complacientes. Hay una última entrevista que fue un poco la comidilla de todas las redes sociales en este sentido, que fue la que le hizo Alejandro Fantino, que me imagino que ustedes habrán visto, aunque sea una parte de esa entrevista. ¿Sabes que no? Pero yo vi la de Tenenbaum y María O'Donnell, no quedaba bien parada, y también vi una con Bonelli, que tampoco quedaba bien parada. Tampoco bien, pero todas esas fueron posteriores. O sea, la de Fantino fue una cosa increíble, digamos. O sea, bueno, fue una clásica publinota, pero que llegó a niveles... desde mi punto de vista... Que no se la van a pagar, esa publinota no se la van a pagar. No, fue demasiado para mí. ¿Por qué? Ahora, el tema es, la cantidad de centros o sea, no hubo una sola pregunta acerca de, por ejemplo, la gestión de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ni siquiera se cuidaron las formas en esa... ¿Y qué le preguntaba, por ejemplo? ¿Qué pregunta Fantino, por ejemplo? Porque yo no lo tengo en mi nube. Cosas así personales y lo que te cuesta a vos y vos que sos una persona honesta, bueno, toda una serie de cosas. Ay, cómo lo desprecio a Fantino, lo desprecio con toda mi alma. Mirá. Bastante complicada. Bueno, como vos decís, ahí yo vi un pedacito de la entrevista que le realizó Tenenbaum y María O'Donnell. Sí, yo también. Y la verdad que transitó por otros carriles, creo que sin ser una gran cosa, me parece que los conductores del programa hicieron preguntas de periodistas, elementales, te diría, de periodismo básico. Y a pesar de eso, de ser preguntas que yo creo que son hasta lógicas, que vos pienses que te la van a hacer y que tenés que tener preparada una respuesta, me parece que la gobernadora quedó descolocada porque salió de la zona de confort, ¿no? Claro. Y eso, bueno, la verdad que el resultado no fue bueno de ese salir de esa zona de confort. Entonces, yo quería detenerme en algunos tramos de esa entrevista, la de Tenenbaum y María O'Donnell, porque patinó mal María Eugenia Vidal. Por ejemplo, en una de las partes comentadas fue cuando dijo que los niveles de pobreza hoy son similares a los del kirchnerismo, que están en el 35%. Eso es mentira, tomando como base cualquier indicador. O sea, tomando como base un indicador, cualquier indicador privado, o el de la UCA, o muchos otros que andan dando vuelta, o, ya te voy a mencionar uno que para mí es el más serio, o inclusive los indicadores públicos. Cuando te digo indicadores públicos me refiero concretamente al indicador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo viene publicando desde el año 2015, y ahí también se muestra un aumento de la pobreza. ¿Por qué te digo el indicador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no el del INDEC? Porque los datos del INDEC no sirven para realizar análisis comparativos por dos cuestiones. Primero, porque no hay base comparativa. O sea, el kirchnerismo, lo que para mí fue un error del kirchnerismo,
lo que hizo fue discontinuar la publicación de la serie sobre pobreza e indigencia, es decir, que no tenés esa base comparativa. Y además, la nueva medición que hizo Cambiemos a partir del 2016 de pobreza es absolutamente diferente a la que se hacía antes. Claro. Con lo cual, vos no la podés comparar con ningún número vos no podés agarrar, decir, a ver, en el 2006, para decirte cualquier año antes de discontinuar la serie. Claro, ¿Cuánto era la pobreza? No. Claro, no es se puede comparar comparar. peras con melones. Exactamente. Ahora, sin perjuicio de eso, hay tres investigadores. Uno de ellos, el más conocido, es un sociólogo que, bueno, justamente es columnista en el programa de María O'Donnell, que es Daniel Steiner, que lo que hizo fue, ellos lo que hicieron fue reconstruir la serie hacia atrás, la serie de pobreza, utilizando la misma metodología que está usando el INDEC de Jorge Todesca. Es decir, lo que hicieron fue reconstruir la metodología para, como vos decías, comparar peras con peras. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dio ese resultado? ¿Qué dio? Bueno, el resultado que le dio son concluyentes. Los resultados son concluyentes. El índice de pobreza en el 2003, cuando asumió Kirchner con esta metodología de la cual estamos hablando, con la actual, hubiera dado 67% de la población en estado de pobreza. En el 2015, cuando abandonó Cristina el gobierno, hubiera dado 27%. O sea, que estamos hablando del 20, de que del 27 se fue al 60 y... Que bajó no, del 65 al 27. 67 que agarró Néstor Kirchner hasta que deja el gobierno de Cristina, bajó 40. al 27. estamos Bajó, haciendo 2003-2015. claro, bajó 40 puntos la pobreza. 40 puntos porcentuales. Ahora, ¿qué pasó con el gobierno macrista? Bueno, lo que da con esta medición es que ellos recibieron un 27% de pobreza y hoy están en un 35%. Claro. Es decir, que aumentó muchísimo la pobreza bajo el gobierno de Macri. Los indicadores hicieron lo mismo para la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la pobreza era un poquito más alta que la media nacional. En el 2015 era del 29,5% a casi 30%, y hoy, de acuerdo a los cálculos que ellos están haciendo, la pobreza está en un 38%. Es decir, que también subió un montón la pobreza bajo la gestión ahora sí exclusiva de María Eugenia Vidal. No es el único tema de lo que planteó María Eugenia Vidal en esa entrevista, en la cual sonó absolutamente inconsistente, para decir una palabra suave. Suave, muy elegante. Sí. Ella en un momento dice que han sido años difíciles, bueno, toda la zaraza, pero claramente no para los pobres, porque ellos fueron los más protegidos. Los más protegidos, sí, esa parte es escalofriante. Inclusive, bueno, en ese párrafo seguido habló de los comedores y bueno, toda esa cosa. La verdad es que, digamos, creo que es un insulto a la inteligencia, porque vos repasás cualquier cosa, repasás salario, repasás jubilaciones, todo lo que quieras, te va a dar que hay un deterioro muy importante. Además salís a la calle y te das cuenta que en tu cuadra no dormían 10 personas o 7 personas como duermen en mi cuadra ahora. Seguro, pero como la gobernadora habló de los comedores, yo les recomiendo, más allá de que ahora les comento un parrafito de esa nota, pero les recomiendo la nota para el que lo quiera leer, que es muy interesante, de la periodista Alejandra Dandán, que publicó en El cohete a la luna, un artículo que se llama El hambre, donde, bueno, va detallando distintas cuestiones que son muy interesantes. Se las dejo para que la lean ustedes. Pero de ese artículo hay un punto que me parece interesante, que viene a cuento de eso que dijo Vidal y de lo que estamos hablando, y que es que Alejandra Dandán comenta que uno de los programas alimentarios más grandes que administra el Ministerio de Desarrollo Social es uno que se llama abordaje comunitario. Ese programa de abordaje comunitario lo que hace es atender asistencia financiera
a 1.200 comedores de todo el país. 420 de ellos están en la zona, digamos, del conurbano, fundamentalmente, que reciben, cuenta ella en la nota, alrededor de 90.000 personas por día para comer algo. Lo que cuenta en esta nota es que el Estado pagaba por persona hasta el año pasado 12 pesos para darles de comer. Hoy paga 18 pesos. Es decir, el aumento que hicieron es muy inferior al aumento que tuvieron el precio de los alimentos en ese periodo. Sí, entonces, por eso la colega Alejandra Andán cuenta en la nota que el dinero que hoy están recibiendo esos centros, esos comedores, se les está acabando mucho antes de lo que se les acababa hace un año atrás. Y bueno, y en la nota también cuenta cómo hay una demanda creciente de gente que sigue llegando a los comedores y que lamentablemente no le pueden dar las respuestas ante un Estado que está ausente, digamos, tanto un Estado nacional como un Estado provincial. Sí, ya han oficializado, los medios adictos, que son todos, también ya han oficializado la solidaridad individual, o sea, dan por hecho que el Estado ahí no va a poner un mango, y que todo depende de nuestra solidaridad, que está bárbaro que seamos solidarios, pero lo que está mal es que María Eugenia Vidal mienta descaradamente en cada nota que le hacen. Sí, eso queda en evidencia cuando hay algunos periodistas que preguntan, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, lamentablemente son la minoría. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Hasta lunes. Bueno, le damos la bienvenida a Cristian Rodríguez. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Sandra? Tanto tiempo. Qué lindo estar acá, de vuelta. Sí, me encanta. Con él hacíamos taller literario en Radio del Plata. Pero antes, el otro día, mirando mi historia de mails, me acordé, encontré de nuevo el mail en el que me invitabas a ser tu asistente. En el 2006, o sea que hace 13 años que vamos a taller juntos, Sandra. Claro, bueno, pero yo estaba contando la parte radial. Ah, ok. Hacíamos radio en Del Plata esos 4 años, antes de que nos echaran de la patada, porque nosotros ni siquiera nos dieron la oportunidad de vivir la decadencia. Directamente en febrero de 2016 nos dieron una patada en el culo. Pero hace 13 años, efectivamente, que hacemos taller juntos, taller de escritura. Cristian tiene por su parte un taller de lectura solamente, y yo también tengo talleres de escritura que doy sola, pero juntos hacemos uno online, que está buenísimo porque reúne a mucha gente de todo el país.
y del exterior también, ¿no? Tenemos un par de alumnos y te libera de horario, Alemania. porque hay gente que está laburando un montón, no tiene los horarios, entonces eso te independiza. Escribís cuando vos querés, Acércate un poquito más el mirás las micrófono. devoluciones cuando vos querés, escribís cuando vos querés, entonces es como más suelto de Sí, obligaciones. eso tiene un blog cerrado, y bueno, y ahí hay unos cuantos de todo el país que a nosotros nos nutre mucho, porque no es lo mismo siempre trabajar con gente de la ciudad de Buenos Aires que trabajar con gente de todo el país, donde hay diferentes maneras de conjugar los verbos, diferentes modismos, Diferentes tipos de historias también. diferentes historias, diferentes culturas. También tenemos un alumno que escribe una historia muy latinoamericana, está escribiendo una novela que nos la va mandando por capítulos, que vive en Ecuador, con todo el mundo andino. Es una novela donde circula todo el mundo andino. Tenemos alumnos en Alemania, bueno, todo muy 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 lindo, muy variado. Y en realidad, tanto en los que hemos dado juntos presenciales como en estos que damos online, bueno, nosotros tenemos nuestros autores favoritos, los autores que son como guías para los que se inician, ¿no? Porque hay gente que ya tiene un camino en la escritura hecha y decide tener un poco más de entrenamiento en un taller, y gente que nunca hizo nada, que solamente le gusta la escritura. O sea que cada uno está ubicado en un lugar distinto, no es una escuela de periodismo, de escritura, donde hay primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, están todos juntos. Y uno de esos autores sobre los que insistimos, porque nos encanta a los dos, es J.D. Salinger, que no sé si lo conocerán, es el autor de, lo más famoso de él es El guardián en el centeno, o acá se conoció como El cazador oculto. Pero el libro más famoso, el más famoso es El cazador en el centeno, pero le está ahí empatando Los 9 cuentos. Y Los 9 cuentos son una clase magistral de literatura, de narrativa, para cualquiera que tenga ganas de leer, quiera o no escribir. Es realmente Salinger comparte con el lector un mundo muy, muy atractivo. Ustedes saben que él, por ejemplo, en toda su vida nunca hizo una entrevista, nunca se dejó fotografiar. Hay una sola foto de él saliendo de un supermercado por la que hizo juicio. Sí, tiene al principio, hasta que publicó El guardián en el centeno, y fue una especie de boom editorial, daba como entrevistas muy salteadas y después se volvió como un ermitaño absoluto. Eso voy a hacer yo también. Te vas a recluir en Connecticut y nunca más te vas a volver. Después de mi primer éxito editorial, juro que me recluyo. Pero ya tenés, Sandra, éxitos editoriales. Sí, pero no estoy en condiciones de retirarme a ningún lado. Por el momento la tengo que seguir remando. No, digamos, nosotros también tomamos, por ejemplo, a Carver, que es posterior, pero Salinger lo que tiene es, bueno, una manera de contar, una manera de captar en las acciones físicas un estado de ánimo, que eso es el sumum de la narrativa, cuando uno logra, en la narrativa contemporánea, donde uno logra capturar en alguna acción física o en alguna actitud gestual algo del orden de lo anímico. Eso es fabuloso, eso es fabuloso. Sí, tenía como oído absoluto para el diálogo de las personas, que es algo que uno pensaría, bueno, uno tiene que escuchar cómo habla la gente y después reproducirlo. No es tan fácil de hacer. Tan fácil. Él tenía como una especie era como un prodigio para eso, y también la capacidad de describir los gestos y las acciones, porque en particular en este cuento, en El pez banana, es tercera persona y en ningún momento sabemos lo que habla, no estamos dentro de la cabeza de ningún personaje. Eso es la narrativa contemporánea. Claro, pero hay veces que tiene un poco más de punto de vista y hay algunas inserciones, digamos, de la psicología, qué es lo que están sintiendo, por qué hacen lo que hacen. Acá lo tenemos que, digamos, en cierto sentido, construir a partir de lo que Salinger nos hace ver. Nos hace ver, sí, eso es genial, eso es genial. Y decía Cristian, el día perfecto para el pez banana. Mira, yo acá tengo una traducción que es un día perfecto para el pez plátano. Sí. A perfect day for banana fish. Bueno, pero para el traductor de esto era el plátano, para nosotros sería la banana. Uh-huh. Yo esto lo elaboré de adelante para atrás, de atrás para adelante, del medio. ¿Te acordás que una vez hice una contratapa asociando la política exterior norteamericana con los peces banana? En el momento de la guerra de Irak. Claro, ¿no? Claro. Yo en ese momento usé este cuento.
que tuvo mucho rebote en Europa esa nota, porque él describe, bueno, después ya vamos a llegar a la parte donde describe los peces banana, que son un invento de Salinger, un invento que le hace a una niñita. Lo importante para que ustedes sepan es que él trabajó tiene una obra que no es muy extensa, y en esa obra trabajó en casi todos los cuentos, las novelas cortas, con una familia, la familia Glass, que significa vidrio. Y parte de esa familia, o el personaje central de esa familia, es el protagonista de El día perfecto para el pez banana, que es Seymour Glass, cuya fonética es ver más vidrio. Se escribe Seymour, pero se escucha ver más vidrio, y que es efectivamente como una especie de punto cúlmine de esa familia, que por otro lado en otras obras nos enteramos que tuvieron una infancia bastante particular, que cuando nacía la radiofonía, todos los hermanitos Glass, a instancias de sus padres, tenían su propio programa de radio. Eran como niños prodigios, 7 hermanos. Claro, eran todos niños prodigio. O sea, ya entramos a un mundo loco, con esos niños prodigios que trabajan en la radio, que tienen diálogos increíbles, tienen una inteligencia superior todos, cada uno a su edad, hay desde pequeños hasta adolescentes. Seymour era el mayor, me parece. Es el mayor, sí. Y bueno, es enviado a la guerra. O sea, Seymour, aunque Salinger no lo pone extremadamente de manifiesto, lo que está de fondo en el pez banana es el trauma del veterano de guerra. Y el día perfecto para el pez banana empieza con una de estas situaciones que contaba Christian, donde Salinger hace alarde de un arte increíble para que nosotros podamos percibir la psicología de un personaje a través de una acción física. Es un matrimonio, que es Seymour y su mujer Muriel, que llegan a su hotel de luna de miel, están recién casados, y Seymour no está en la habitación, está solamente Muriel, que recibe una llamada telefónica, y es su madre. Y ahí tienen un diálogo que es increíble, porque además bordea toda la narrativa de Salinger, bordea lo terrible con lo humorístico. Con lo cual, esa escena es como una escena más de una comedia que de una tragedia. Sí, es como la escenificación de la banalidad, porque primero que empieza el cuento y dice que, esto es como muy antiguo, pero todas las líneas telefónicas del hotel estaban tomadas y la chica hacía rato que estaba esperando un llamado, pero estaba totalmente tomada por una convención de publicistas, y la chica se está pintando las uñas y haciendo tiempo, y la madre la llama muy preocupada, y la hija tiene la típica reacción del adolescente: mamá, estás exagerando, no está pasando nada, no te preocupes, ¿no? Y todo circula por esa superficie de esa conversación que siempre escuchamos, de la madre. Claro, todos nos podemos identificar con una hija que le dice a la madre, que la llama en su luna de miel: bueno, mamá, pero no es para tanto, bueno, mamá, pero no es para tanto, pero empieza la madre a hacerle algunas preguntas que a uno como lector lo empiezan a inquietar, como por ejemplo, ¿a cuánta velocidad manejó? Se hace el loco cuando va manejando la ruta. ¿No se hizo el loco? Y uno va entrando, mientras la acción física de Muriel es extraordinaria, de las más extraordinarias que he leído alguna vez realmente, porque Muriel se está pintando las uñas, entonces se pone el tubo del teléfono entre el hombro y la oreja, y con esa contracción corporal se sigue pintando las uñas, es decir, no le da mucha bola a la madre, porque si uno se sigue pintando las uñas es que no entra en una conversación relevante. Y esto es lo maravilloso de la narrativa, que uno tiene que encontrar esas acciones que hacemos todos con nuestros cuerpos y que denotan si estamos muy interesados, poco interesados o nada interesados en lo que estamos hablando o con quién estamos hablando. Y por eso Christian habla de banalidad, porque Muriel es un personaje, o por lo menos aparece recortada en este cuento como un personaje banal. Además hay, por ejemplo, les leo este párrafo como para que tengan
una idea de cómo lo cuenta él y no esté tan intermediado por nosotros. Cuando finalmente suena el teléfono, dice Salinger de Muriel, no era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó una uña del dedo meñique, acentuando el borde de la luna. Tapó el frasco y, poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. Con la mano seca, tomó del alféizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche donde estaba el teléfono. Se sentó en una de las 2 camas gemelas ya hecha y, ya era la 4ª o 5ª llamada, levantó el auricular del teléfono. O sea que lo deja sonar aparte, vacía el cenicero, no quiere hablar con la madre. No está inquieta, digamos, no es una chica que esté inquieta, no es una mujer que esté inquieta. Ahora, mientras ella tiene ese diálogo con su madre, que por momentos, les decíamos, empieza muy lentamente Salinger a introducir en la voz de una madre que uno supone que es una madre invasiva, una madre pesada, empieza a introducir algunas preguntas que al lector lo ratonean. Cuando la chica finalmente acepta decirle que condujo perfectamente, que no se pasaron de 80 en todo el trayecto, la madre ahí le pregunta, ¿no se trató de hacer el tonto otra vez con los árboles? Es decir, que con esa sola pregunta ya sabemos que se chocó todo contra algunos árboles antes de casarse. O sea que Seymour es un pibe que hace cosas raras, no solo porque choca con los autos, sino porque tanto Muriel como la madre coinciden en que tiene que ir a ver a un psiquiatra. Sí, no se quiere sacar la bata, está en la playa y no se quiere sacar la bata y no se sabe por qué, dice que tiene la piel muy blanca después de haber venido de la guerra, o sea, comportamientos que son un poquitito extraños con cosas ya que dan miedo y está todo mezclado en el discurso de la madre en conversación con la hija, ¿no? Claro. Bueno, esa es una parte, la verdad, fundamental de... Es como un primer acto, yo diría. Claro, es como el primer acto del... Muy bien, Cristian, con razón damos taller juntos porque nos llevamos muy bien. Y después hay un corte que es doble espacio y hay como un cambio de situación, porque ahí ya estamos en la playa con un nuevo personaje que se llama Sybil Carpenter. Sybil es una niña de, ¿qué tendrá? 5 años. Sí, un poquito más, 7 capaz. Bueno, ahí, pues estoy buscando el doble espacio pero no lo encuentro. Ver más vidrio. Ver más vidrio, sí, ver más vidrio. Ver más vidrio, que es como Sybil lo llamaba Seymour Glass, deformando un poco su nombre. Bueno, mientras Muriel está en el dormitorio hablando con la madre y diciéndole que bueno, que va a hablar con el psiquiatra del hotel, que está bien si ella está tan preocupada. Es decir, ya empezamos a reconocer que Seymour tiene una problemática, que no se trata de una madre pesada, sino que el pibe algo le pasa. Cortamos y en el segundo acto aparece efectivamente la niña Sybil Carpenter, que estaba alojada en el mismo hotel con su mamá, y ya tiene un vínculo con Seymour. Es decir, es uno de esos hoteles que tienen playa, y Seymour, que baja a la playa, había trabado una relación muy inteligente. El diálogo entre la chiquita y el recién casado, que tiene un trauma de posguerra, pero eso la nena no tiene la menor idea, pero el diálogo que tienen es de una inteligencia superior, porque es la inteligencia de la niña de 5 años, no es una niña de la estratosfera, y un tipo muy inteligente también, ¿no? Hay mucha confianza, se tiene mucha confianza. Y ella hasta le hace celos con otra chica, porque parece también que en el hotel hay un lugar en el que Seymour toca el piano y la nena le dice, me dijeron que le dejaste tocar el piano a Sharon Lipschutz. Entonces es como que le cuestiona eso, ¿no? Sí, le cuestiona eso, me había olvidado de Sharon Lipschutz. Claro, que esta noche, él le promete que esta noche no la va a dejar sentar al piano a Sharon Lipschutz, que solo tiene ojos para ella. Pero de todas maneras, en esa relación que dura un par de páginas, lo que uno percibe es que hay una relación
que parece de mucha protección y simpatía por parte del hombre hacia la niña, pero uno tampoco olvida que este es un hombre que necesita un tratamiento psiquiátrico y que viene de la guerra. Entonces ahí se va acercando Salinger a uno de los puntos culminantes del cuento, que es cuando, después de charlar sobre un montón de cosas, deciden ir al agua. Sybil, la de 5, y Seymour, que es el problemático, el que está medio loco. Y cuando llegan al agua, hay una frase, a ver, Cristian, si vos la encontrás, la de los 2 centímetros. Él como que juega, ¿no? La sube arriba de un botecito y la empuja entre las olas y ella está feliz porque, bueno, le pega el agua fría y demás. Pero sí, hay una famosa frase que la vamos a tener que buscar, la del horizonte. Sí, ¿no? porque sí, yo mientras le sigo contando el cuento. Porque, digamos, a uno cuando empieza la idea de ir al agua, a pesar de que Muriel, la esposa, es alguien indolente, alguien banal, alguien que no toma real conciencia de la situación en la que está su esposo, uno como lector y advertido por las cuestiones de la madre y también por algo que magistralmente deja ver Salinger, porque Seymour no dice nada del otro mundo, pero uno percibe que no es una persona que esté equilibrada, uno percibe que hay algún desequilibrio que finalmente no se va a volver contra Sybil de ninguna manera. Seymour era un personaje que yo estoy, bueno, es un personaje, obviamente no lo conocí, pero estoy segura que Seymour era incapaz de hacerle mal a ningún niño. Hablas como si fuera alguien que conoces. Pero estoy segura, ¿vos te parece que Seymour le podría hacer daño a un niño? Lo que pasa que yo releyendo el cuento, y que también es como una buena lección acerca de cómo escribir, Salinger es muy fino en el manejo de la tensión. Sí. Ya en la charla entre la madre y la hija, la tensión está subyacente de la madre exagera, la hija no, hay algo que pasa en el medio. Y en esta segunda parte también, porque es una relación como muy íntima con la nena, y está esa famosa frase que mientras la está empujando hacia el agua, dice: he oído hablar de peces banana que han entrado nadando en pozos de banana y llegaron a comer 78 bananas, dice él. Y ahí viene la acotación: empujó el flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Que ahí te da un miedo, porque con esa precisión, como diciendo, no la empuje más que la va a ahogar. Claro, ese es el momento en el que todos los lectores que a lo largo de diferentes generaciones que hemos pasado por este cuento sentimos que tal vez Seymour la sigue empujando mar adentro, pero no lo hace. Y él enseguida la corre para la orilla y le empieza a contar qué son los peces banana, porque esto es un invento como quien se inventa algo para jugar con un chico en la playa. Él le dice, ella le dice, no me sueltes, dijo Sybil, sujétame, ¿quieres? Señorita Carpenter, por favor, yo sé lo que estoy haciendo, dijo el joven. Ocúpate solo de ver si aparece un pez banana. Hoy es un día perfecto para los peces banana. No veo ninguno, dijo Sybil. Es muy posible, sus costumbres son muy curiosas, muy curiosas. Siguió empujando el flotador. El agua le llegaba al pecho. Llevan una vida triste, dijo. ¿Sabes qué hacen, Sybil? Ella negó con la cabeza. Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de bananas. Cuando entran, parecen peces, como todos los demás, pero una vez dentro se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces banana que han nadado en pozos de bananas y llegaron a comer hasta 78 bananas. Empujó el flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir, no pasan por la puerta. No vayamos tan lejos, dijo Sybil. ¿Y qué pasa después con ellos? ¿Qué pasa con quiénes? Con los peces banana. Bueno, ¿te refieres a después de comer tantas bananas que no pueden salir del pozo? Sí, dijo Sybil. Mira, lamento decírtelo, Sybil, se mueren. ¿Por qué?, preguntó Sybil. Contraen fiebre bananífera. Es una enfermedad terrible. Ahí viene una ola. Y siguen hablando de otra cosa. Esta es la parte en la que yo en algún momento asociaba a esta idea del imperio, a esta idea de que los norteamericanos habían encontrado como los peces banana
un pozo de bananas en el medio, en el fondo del mar, y que como son tan imperialistas, no podían salir de la gula que les daba la capacidad que tenían para seguir conquistando. Y me parece que hay algo de esto, hay algo de lo que le ha pasado en la guerra a este pibe que está ligado a estas palabras. No les vamos a contar el final del cuento porque pierde su gracia, aunque ya les digo, no es un final un poco sorprendente, pero este cuento, todos los que lo hemos leído decenas de veces. Bueno, nosotros lo hemos leído decenas de veces, y siempre hay algo de la lucidez, de la prosa transparente de Salinger, de lo sencillo, de la manera fácil que tiene de comunicar lo difícil. Él escribe fácil lo que en la vida real pasa casi inadvertido, y eso es lo que lo hace uno de los más grandes cuentistas del siglo XX. Sí, así que recomendamos los 9 cuentos, que son en sí un taller literario. La verdad que se pueden leer y se puede aprender muchísimo de ellos, y aparte disfrutarlos como cuentos. Tienen las dos capas, ¿no? Sí, si no quieren venir a nuestro taller virtual, que también los estamos invitando, sandrarusotaller@gmail.com, léanse los 9 cuentos de Salinger, y con eso solo pueden aprender a escribir. Nos reencontramos el lunes. Chao. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en